pues las conductas que se van a tomar al respecto. Como agenda, pues introducción, situación actual, los sistemas de clasificación, la presentación clínica, la definición de caso, el criterio de severidad, diagnóstico, laboratorios y pues principalmente pues como toda la ruta de la hospitalización en estos pacientes del HIV. Inicialmente pues el COVID-19 se describió por primera vez en Wuhan, China, en diciembre del 2019. Pues el coronavirus 19, pues su nombre reducido, pues COVID-19 es el nombre asignado para la patología causada por la infección por el virus coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo o grave 2. La mayoría de los afectados pues se evidenció en China que tenían una enfermedad más leve en el 80% de los casos, el 15% estaba gravemente enfermo requiriendo oxígeno y el 5% requeriría atención en la unidad de cuidado intensivo. En estas, pues ya se ha visto en otros países que esa proporción pues ha variado, han tenido casos más severos en algunos países como Estados Unidos, Italia, España. La edad avanzada y las enfermedades concomitantes como el EPO, la hipertensión y la diabetes aumentan el riesgo de muerte y el virus es altamente contagioso y se propaga a través de goticas respiratorias, contacto directo y en casos de aerosoles en rutas aéreas. Bueno, aquí como vemos, esta es pues como la situación actual. Este mapa es de abril 12 del día del domingo, en el cual se encontraban, había 1.7 millones de pacientes contagiados y el país que más tenía y todavía pues sigue teniendo más casos es Estados Unidos, con casi 500.000 de pacientes contagiados confirmados. Posteriormente España con 163.000 y Italia con 152.000. Por parte de muertes, pues se han evidenciado más de 100.000 muertes y pues casos recuperados más de 400.000. En América Latina, el país, después de Estados Unidos, Canadá, vemos que se encuentra con mayor proporción, pues Brasil, con 200.000 casos, y posteriormente Ecuador con 7.000, México con 4.000 y aproximadamente 2.800, Colombia, como ya lo vamos a ver más adelante. Aquí vemos en este artículo que realizaron pues como hicieron un seguimiento desde el 20 de enero hasta el 9 de febrero de los casos en los adultos y en los niños. En los casos acumulados, pues podemos ver que fue progresivamente aumentando los casos de 4.000, 6.000, 8.000 a 10.000, y en los casos de los niños, pues fueron aumentando con un número menor, como son de 200, 400, 300 y hasta 400 en la época del 9 de febrero, en los cuales habían 400 niños infectados. Acá Colombia, como vemos, es un país, el país lleva, estos son los casos de abril 14, el día de ayer, 2.852 casos, con unos recuperados de 319 y con fallecidos de 112, que da una aproximada de mortalidad de 3.9%. Los departamentos en casos confirmados son 29, globalmente, como les decía, casi 1.8 millones de casos confirmados, con fallecidos de 119.000, más de 100.000 personas fallecidas. En el Valle de Cauca, como lo vemos acá, tenemos 491 casos el día de ayer, con 13 fallecidos y 34 recuperados. La proporción de masculino-femenino es muy similar. En los grupos de edad pediátricos de 0 a 9, de 10 a 19, pues tenemos una proporción de aproximadamente unos 60 casos en la edad de 0 a 9 años y solamente ha habido una mortalidad. Acá, como vemos, pues la gran mayoría de pacientes, en un 69%, pues están en casa y hospitalizados 11.36%, y los que están en uso corresponden a 1.72%, con una mortalidad, como ya les había indicado, de 3.9%. En los sistemas de clasificación, como vemos acá, la CDC considera que los sistemas de clasificación durante los brotes de enfermedad infecciosa, el triaje particularmente, es importante para separar los pacientes que probablemente están infectados. Se realiza pues una clasificación de acuerdo a los algoritmos de prueba y pruebas iniciales, y posteriormente se separa la población que es sospechosa de los que no están sospechosos,
en otra área designada o en una carpa para poderle tomar las pruebas adecuadas y realizarle pues, la clasificación de la severidad. Comuníquese, se considera y considera CDC que se debe comunicar a los pacientes antes de llegar para la clasificación, si tiene síntomas respiratorios o no tiene síntomas respiratorios, configurar y equipar triaje, establecer un área de espera respiratoria para pacientes sospechosos y posteriormente realizar el proceso de triaje para mirar la clasificación con los signos vitales y el estado clínico del paciente de severidad. Como vemos acá, este es el triage pues, que ellos como plantean en el CDC, es un triage, pues un primer ejercicio en la evaluación del paciente. Este es el paciente que tiene pues como un antecedente de una transmisión comunitaria, no tiene transmisión comunitaria o tiene una historia de contacto estrecho, en los cuales pues la fiebre más uno de los siguientes como tos, dificultad respiratoria, siempre se debe proveer de una mascarilla al paciente si tiene alguno de estos síntomas y posteriormente definir si tiene una exposición pues, por un viaje o algún contacto que sea sospechoso o confirmado. En ese sentido, pues ellos dicen que tienen que separarse el resto de los pacientes, adicionalmente tiene que haber una persona en una habitación simple con su personal pues encargado de la parte hospitalaria, tiene que tener con todas las precauciones adecuadas y de asignar en este tipo de pacientes un determinado personal sanitario para que no tengan, pues, no sean también los que miren los otros pacientes. Si no tienen, pues, contacto, si tienen posible transmisión comunitaria, pues es la parte de la pregunta de si tiene contacto o no, pues se obvia y pues se da, como siempre, la mascarilla y pues se debe dar las recomendaciones adecuadas y aislar al paciente. Este es un flujograma que traigo aquí del recurso humano, pues es muy importante tenerlo en cuenta, principalmente saber que hay unos integrantes, un líder, un equipo de atención especializado, cuando son los intensivistas, sobre todo pues es para la UCI, pero el especialista, tanto en cuidado intensivo como en esta área como pediátrico, adicionalmente pues el personal de enfermería y el grupo de apoyo como de radiología, de otros, de anestesiólogos, de cirujanos, también tenerlos en cuenta. El equipo no especializado que son los residentes de las especialidades o los médicos generales y adicionalmente algunos integrantes virtuales. Esto es importante para que tengamos en toda la ruta saber que hay un recurso humano que es muy importante y adicionalmente pues saber que este recurso humano es el que tiene que tener todas las precauciones debidas para disminuir el contagio. Es importante que este recurso humano pues haga tranquilice a los familiares, adicionalmente de la información adecuada y de una información persistentemente a medida que va llegando, a que se van haciendo pruebas, que se van realizando los diferentes procedimientos o conductas, siempre tener una buena comunicación con el paciente pues, o con el familiar en este caso, que son pacientes pediátricos. Bueno, ya como tal la presentación clínica, vamos a ver un periodo de incubación que varía de 2 a 14 días, con un rango intercuartil de 2 a 7 días, síntomas informados con frecuencia de pacientes ingresados en el hospital, los cuales evidenciaron que fueron fiebres de 77 a 98%, la tos en 46 a 82%, las mialgias y fatigas de 11 a 52%, la falta de aliento en 3 a 31% y síntomas gastrointestinales que son muy importantes, sobre todo en los niños, como diarrea y náuseas, pues pueden acercarse hasta casi 50% de los pacientes. Saber y estar presente que en el 10% de los pacientes no se presenta fiebre y adicionalmente la anosmia puede estar presente en un 33.9%. Por eso es tan importante todos estos síntomas. Aquí, como vemos en esta gráfica, es pues como un curso clínico de los síntomas que presentaron durante los días los pacientes. Estos son los sobrevivientes y estos son los no sobrevivientes que posteriormente uno va a mirar
en el día 19 fueron como la media en los cuales los pacientes no sobrevivieron, tuvieron pues la muerte y posteriormente empiezan a tener pues injuria cardíaca, injuria renal y otro tipo de infecciones asociadas. Más o menos en el día 9 o 10 empiezan a presentarse las complicaciones y la fiebre y la tos pues es un síntoma que va a estar presente desde el primer día. Bueno, las definiciones operativas desde el caso principalmente pues son definiciones en las cuales también tenemos que tener en cuenta para poder realizar una notificación adecuada en estos pacientes. La definición 1, caso probable, el paciente con fiebre cuantificada mayor o igual a 38 grados y tos con cuadro de infección respiratoria grave, IRA grave, que desarrolla curso clínico inesperado e inespecífico, especialmente un deterioro repentino a pesar de tratamiento adecuado. Este va a requerir hospitalización y pues comúnmente como es IRA grave, pues la ficha epidemiológica va a ser 348. Y si cumple alguna de estas siguientes condiciones, pues el viaje a áreas de casos enfermos de nuevo coronavirus, el trabajador de salud, otro personal de ámbito hospitalario que haya tenido contacto estrecho con casos confirmados por enfermedad por nuevo coronavirus, antecedentes de contacto estrecho en los últimos 14 días con un caso confirmado con infección respiratoria grave nueva, de nuevo coronavirus. La definición 2 es el marco en cuadro sindromático de infección respiratoria aguda, pero que es leve y moderada, que no va a requerir hospitalización y va a tener los mismos 3 consideraciones de contacto. Adicionalmente, estos síntomas como fiebre, tos, dificultad respiratoria, odinofagia y fatiga dinámica. En ese sentido, pues la ficha epidemiológica es el 346. La definición 3 es una persona con infección respiratoria aguda con antecedentes de fiebre y tos no mayor a 10 días de evolución, pero que va a requerir manejo intrahospitalario, pero este paciente adicionalmente es una infección respiratoria grave, pero que no tiene ningún antecedente de contacto, no es personal sanitario, ni tiene viajes recientes, ni nada que nos podría considerar un contacto estrecho. La definición 4, pues todas las muertes por infección respiratoria aguda con cuadro clínico de etiología desconocida. No olvidemos que tenemos que llenar esta ficha epidemiológica de IRA grave del 348. Y la definición 5 es el caso asintomático que tiene un contacto estrecho, como lo vamos a ver más adelante, que se considera contacto estrecho en los primeros 7 días posteriores a la exposición no protegida. Sale una versión actualizada el 12 de abril del Consejo de Infectología de la Sociedad de Infectología Colombiana, en el cual nos dan unas definiciones operativas, ya que posteriormente se ha avanzado a la fase 3 de mitigación, donde hay contactos en la comida y donde hay una propagación en la comida. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Se recomienda pues cómo separar los pacientes de sintomáticos y asintomáticos. Los sintomáticos, pues con síntomas respiratorios agudos, como sabemos, 2 o más de los siguientes, como fiebre, tos, dificultad respiratoria, odinofagia, fatiga dinámica. Recordar que la fiebre está ausente en los 10% de los casos, entonces por eso cualquiera de los otros 2 síntomas podría hacernos considerar una persona asintomática. O síntomas gastrointestinales como diarrea, emesis, dolor abdominal. Que puede estar o no asociada a empeoramiento de la sintomatología respiratoria o su persistencia al día 8 de su aparición, o imágenes pulmonares ya como tal del vidrio esmerilado periférico o consolidaciones bilaterales. Y la persona asintomática es que haya tenido un contacto estrecho y que no tenga ningún síntoma. ¿Cómo se define el caso probable? Pues un cuadro sospechoso o sintomático con una prueba rápida positiva o una PCR no concluyente. ¿Y cómo se define confirmado? Cuando tenemos un caso sospechoso o asintomático con un resultado positivo en alguna prueba molecular o genómica que detecta el SARS. Aquí la definición de contacto estrecho dado por la CIN, en los cuales se considera una persona que se encuentra en menos de 2 metros de un caso confirmado. Este caso puede ocurrir mientras cuida, vive, viste, comparte un área de espera, se encuentra en el lugar de trabajo o en reuniones con un caso de SARS. O una persona que tenga contacto directo sin protección
con secreciones infecciosas de un caso, por ejemplo, con toda la manipulación de pañuelos utilizados. Un trabajador de ámbito hospitalario que tenga contacto con un caso probable o confirmado o con secreciones infecciosas sin elementos de protección personal. Y una persona que viaje en cualquier tipo de transporte y se siente a distancia de 2 asientos o menos en cualquier dirección del caso SARS o COVID-19, los contactos incluyen compañeros de viajes y personal de tripulación que brinde atención del caso. Bueno, aquí está la ruta, vamos a iniciar pues como tal la explicación un poco de la ruta de atención pediátrica del hospital universitario. Vamos a desglosar un poquito pues como todos los criterios de severidad y adicionalmente pues todas las ayudas diagnósticas que vamos a presentar en estos niños como para realizar una conducta. Antes del ingreso al hospital, pues se realiza un pretriaje respiratorio en los cuales se debe evidenciar si tiene 2 o más de los siguientes síntomas: fiebre, tos, dificultad respiratoria y astenia. La realización pretriaje, pues respiratorio se debe hacer en una enfermera o un médico, en un lado aparte, pues comúnmente pues en la parte del área de ortopedia consulta externa, y posteriormente una enfermera de triaje pues realiza la preadmisión con hoja de admisión del pretriaje y diligencia pues todos los documentos y con la documentación de identificación del paciente. Aquí, como vemos, vamos a tener que todo paciente pediátrico con síntomas respiratorios, si tiene, pues se va a seguir la ruta COVID en zona de expansión de consulta externa, ortopedia, y si no tiene, pues va a seguir el proceso normal de diagnóstico y de triage. En la evaluación del servicio de urgencia, la evaluación inicial se realizará por el médico general del área de pediatría, él según criterios establecidos previamente y pues con la condición clínica del paciente va a indicar si hay egreso del mismo paciente o va a haber una evaluación por parte de pediatría. El especialista o el médico general va a estar encargado de realizar la historia clínica, diligenciar la ficha epidemiológica y definir paraclínicos pertinentes, los cuales ya vamos a más adelante saberlo. Importante, este paciente debe estar aislado, tiene que tener una precaución de gotas y precaución de contacto, debe proveerse pues la mascarilla quirúrgica, en este caso pues con pacientes pediátricos siempre debe haber un acompañante, pero solamente se permite un acompañante y es durante toda la hospitalización, se le va a proveer de mascarilla quirúrgica, puede permanecer en el servicio y el médico y pues todos estos pacientes se le van a realizar pues diligenciar pues la ficha epidemiológica correspondiente, adicionalmente pues unos pasos que se tienen que realizar para poder realizar la PCR en el hospital, y pues ayer nos mandaban una información sobre realización de MIPS. Estos son los criterios para interconsulta pediatría: paciente menor de 3 meses con síntomas respiratorios y fiebre, paciente con síntomas respiratorios y antecedentes como displasia broncopulmonar, enfermedades neuromusculares, un menor de 1 año que sea recién nacido prematuro que haya tenido una estancia prolongada en unidad de cuidado intensivo, cardiopatías congénitas, hemoglobinopatías como la anemia de células falciformes, que es muy común en nuestro medio, la inmunodeficiencia primaria, el tratamiento de inmunosupresión, de nutrición moderada y severa, y pues pacientes que tengan alterado algún signo o síntoma en cuanto a la parte respiratoria, dificultad respiratoria, requerimientos de oxígeno suplementario, aparexia tóxica, mala perfusión, alteración del sensorio, intolerancia a la vía oral. Y pues si tiene como tal paciente con signos de crisis asmática que sea moderada a severa en la escala Wood-Jones que conocemos en el servicio de urgencias. La guía sí da una clasificación según severidad en cuanto a la parte pediátrica. Este es el cuadro que indica que se debe clasificar con alguno de estos 4 parámetros como asintomático, leve, grave y crítico. Dependiendo de esto se va pues como ir a un camino del algoritmo y ir a algún manejo adicional. Los asintomáticos pues no tienen ningún signo o síntomas, pues se considera pues confirmado pues con una PCR positiva, una enfermedad no complicada como una infección respiratoria del tracto respiratorio superior, fiebre, fatiga, mialgia, adicionalmente una neumonía leve, lo cual
se considera fiebre y tos, sin hipoxemia, con auscultación pulmonar anormal y una radiografía de tórax anormal, pero el paciente no requiere ningún manejo con oxígeno suplementario, no tiene dificultad respiratoria marcada y no tiene ningún otro factor de riesgo adicional. Graves como rápido desarrollo de síntomas respiratorios y fiebre, progresión de la hipoxemia y dificultad respiratoria que requieren hospitalización, en los cuales la radiografía tórax va a tener algo es anormal o con complicaciones como atelectasis y derrames y alteraciones paraclínicas de algún compromiso de órgano. Y pues el crítico, pues ya el síndrome de dificultad respiratoria agudo, que puede cursar con shock séptico, encefalopatía, disfunción cardíaca y lesión renal aguda. ¿Qué vamos a tener entonces? Pues la clasificación de la gravedad. Estos dos parámetros pues son los parámetros leves, en los cuales es una enfermedad no complicada, como ya les había comentado, pues una infección respiratoria superior, los síntomas sin dificultad respiratoria, el niño no está deshidratado, no tiene signos de sepsis. Una neumonía leve con confirmación por radiografía de tórax, sin signos de gravedad de oxigenación, en las cuales va a tener todo dificultad respiratoria con taquipnea, pero sin signos de gravedad clínica o neumonía severa. Una neumonía grave con una hipoxia de saturación menor de 93%, una hipercapnia con PaCO2 de mayor de 50, trastorno de la conciencia, una inquietud, letargo, coma, convulsión, dificultad para la alimentación, inapetencia, incluso deshidratación, y otras manifestaciones como alteraciones en los paraclínicos que nos hagan pensar que está cursando con una neumonía grave. Este tipo de pacientes pues se tienen que hospitalizar. ¿Qué recomienda la CIN? Que se debe clasificar la infección por SARS de acuerdo a la gravedad para los diferentes escenarios de atención en salud. Los criterios de síndrome de dificultad respiratoria pediátrico, pues que ya se considera un criterio crítico, pues el paciente crítico pediátrico, pues es una edad, se excluye pacientes con enfermedad perinatal pulmonar, el tiempo 7 días después de un insulto clínico conocido, el origen del edema falla respiratoria no explicable completamente por falla cardíaca o sobrecarga de fluidos, y la imagen de tórax, pues va a haber unos infiltrados compatibles con enfermedad aguda de parénquima pulmonar. Los niños pues no tienen ninguna ventilación mecánica, pues va a ser importante realizarle la PAFI y la SAFI, en los cuales la PAFI menor de 300 y SAFI menor de 264 nos hablan de unos criterios para síndrome de dificultad respiratoria aguda. Y pues ya con ventilación es importante el índice de oxigenación y el índice de saturación. Bueno, para definir la gravedad, pues del síndrome de dificultad respiratoria, leve, moderado o grave, pues la PAFI y la SAFI, con sus parámetros como PAFI de 200 a 300, moderada de 100 a 200 y grave menor de 100, y la SAFI de 221 a 264, 150 a 221 y menos de 150. Continuando la clasificación de la gravedad, otro parámetro crítico, pues la sepsis, infección sospechada o comprobada, más 2 o igual a 2 criterios de CIR, de los cuales uno debe ser temperatura normal o recuento leucocitario anormal. Y es grave si presenta disfunción cardiovascular, un síndrome de dificultad respiratoria aguda o 2 o más disfunción del resto de órganos. Y el shock séptico, cualquier hipotensión, recordando presión arterial sistólica menor del percentil 5 o más de 2 desviaciones estándar por debajo de lo normal de la edad, y 2 o 3 de los siguientes: estado mental alterado, taquicardia o bradicardia, llenado capilar lento o vasodilatación caliente con pulsos conservados, taquipnea, piel moteada, que hayan petequias o erupción purpúrica, y lactato aumentado, liguria, hipertermia, hipotermia, consideran un fallo también orgánico. Esta serie que vemos acá, pues este artículo es un artículo que ha salido de hasta 8 de febrero, miraron todos los pacientes pediátricos que fueron diagnosticados con COVID-19 en la edad pediátrica. 2.143 pacientes se encontraron y los clasificaron pues por el grupo de edad, por el género, por la severidad de la enfermedad. ¿Qué se evidenció acá? Se evidenció que los pacientes tenían la mayor proporción de los casos se encontraba leve, la sintomatología leve, la mayoría eran casos pues leves. Los severos y críticos, pues aproximadamente era un 5.9%, a diferencia de los adultos, que se considera 18.5%, y los lactantes y preescolares se consideran con manifestaciones
con más manifestaciones severas. Aquí podemos ver con 10.6% en los menores de 1 año fueron casos severos y 7.3% de 1 a 5 años, que eran donde se encontraban la mayor proporción de casos severos. ¿Por qué se ha evidenciado que los niños tienen menor posibilidad de realizar casos severos? Se ha encontrado que la enzima convertidora de angiotensina 2, que es la que va a ser un receptor celular para el SARS-CoV-2, por la maduración y la función alterada en los niños, principalmente la capacidad de unión de ella va a estar pues disminuida en los niños y pues va a ser menor la posibilidad de infectarse. Además, adicionalmente, pues los niños al parecer tienen menor exposición porque están mayor cuidados y los niños tienen infecciones respiratorias por otros virus, los cuales confieren un paso de anticuerpos. Creo que todo el mundo está queriendo entrar. Bueno. Como clasificación de casos, pues ya para la ruta de la pediátrica del hospital, vamos a clasificarla como una enfermedad no complicada, una neumonía leve, una neumonía grave, unos signos de falla orgánica o saturación menor de 90, un síndrome de dificultad respiratoria agudo, sepsis o shock séptico. Todo esto pues enfocado a que va a haber un manejo ambulatorio con recomendaciones. La neumonía leve pues da una observación en sala respiratoria y si los paraclínicos o demás factores de riesgo están adecuados, pues se podría dar ingreso. La neumonía grave, pues un manejo en UCI según el caso o sala respiratoria, y pues el síndrome de dificultad respiratoria aguda, sepsis o shock séptico, pues el manejo en UCI. La SIN recomienda incluir marcadores de mal pronóstico de la enfermedad, fiebre al ingreso o insuficiencia respiratoria se consideran, y las alteraciones imagenológicas, el SOFA score mayor de 2, la linfopenia, el dímero D elevado, la PCR elevada, la deshidrogenasa láctica elevada, se considera que es un valor mayor de 350, lo que va a hacer que tengamos una posibilidad de peor pronóstico, y una ferritina elevada mayor a 1000. ¿Qué vamos a tener entonces en el paciente ambulatorio? Se va a tomar muestras para COVID-19, se va a llenar la ficha 346, se entrega una incapacidad médica por 14 días, da recomendaciones y signos de alarma por los cuales reconsultar al servicio de urgencias. Este es el paciente febril, que con síntomas catarrales, sin signos de dificultad respiratoria. Entonces se van a dar unas recomendaciones generales como de aislamiento o el lavado de manos frecuente, higiene de la tos. Pues los pacientes pediátricos a veces es difícil el uso de mascarillas, pero pues los contactos sí tener un uso constante de mascarillas quirúrgicas, limpiezas de áreas y superficies, tratar de mantener en un cuarto aislado, que no esté por todos lados el paciente. Y signos de alarma como decaimiento, respiración más rápida de lo normal, fiebre de difícil control por más de 2 días, si el pecho le suena o le duele al respirar, presencia de secreciones respiratorias, somnolencia o dificultad para despertar, deterioro del estado general en forma rápida y vómitos incontrolables y diarrea con deshidratación. Doctora, hay varios que quieren entrar. ¿Los agrego? Sí, por favor, porque es que hay mucha gente que ha querido y por el interés de la reunión y el tema, obviamente. Mira a ver si hay forma rapidito de ingresarlos, por favor. Ya no me muestra nada. ¿Dónde puedo ver? No, pues ya no me aparece nada. Doctor Ordóñez, el doctor Carlos Jiménez, la doctora Sí, García, pero no sé si el doctor Ordóñez entró con sí, pero, con los de la universidad, sí lo dejan entrar. que tenga correo activo en la universidad no tiene dificultades, pero el que no tenga correo activo en la universidad es el problema. Pero bueno, sigamos entonces, si no viste ahí ya más. Sí, es que no, ya no me sale nada que esté pendiente. Hágale. Bueno, igual se está grabando. Bueno, listo. Entonces, estos pacientes ambulatorios, si ya se consideró que es un paciente sospechoso, pues obviamente se tiene que tomar la muestra y llenarse la ficha epidemiológica. No olvidar la notificación, es muy importante. Estas fichas, la IRA, la infección respiratoria aguda grave,
inusitada o la vigilancia sentinela de enfermedad similar a influenza, el 348, la 345 y la 346, que pues es el nuevo virus. Como diagnóstico, pues vamos a hacer una realización de una PCR en tiempo real. Es una prueba pues de detección de secuencias únicas de ARN pues del virus. Esa pues como la prueba con una sensibilidad de 80% y una especificidad del 99%. Se hacen unas muestras de lavado broncoalveolar, aspirado traqueal, aspirado nasofaringio u orofaringio, hisopado u orofaringio. Importante, pues se ha evidenciado pues sensibilidades diferentes, por ejemplo en el lavado broncoalveolar del 93%, en contraste con un aspirado o esputo de 72% y un 63% en el hisopado naso u orofaringio. Aunque en varios estudios se ha evidenciado que la primera muestra que se tome en la mañana se puede asociar con una sensibilidad muy similar al aspirado traqueal. No se debe usar esputo inducido y si y se debe realizar una segunda prueba a las 48 horas en pacientes con primera prueba negativa si tienen alta sospecha de una infección por COVID. Como vemos acá, este es un algoritmo pues que dio nuevo la ASIN, pues principalmente dejando ver y evidenciar pues que después de los 10 días se ha visto que las PCR en tiempo real se hacen negativas o disminuye la sensibilidad. ¿Por qué? Pues porque las partículas de virus ya son mucho menores y entonces a los 10 días entran a jugar las pruebas de anticuerpos, como la IgM y IgG. En este caso, pues como vemos, en menos de 10 días, pues se le hace la PCR en tiempo real, si es negativo, y si hay una alta sospecha se debe repetir, y si sale negativo, pues se descarta, y si sale positivo, pues se hace el algoritmo terapéutico. Ya si sale positiva, pues se confirma. Y cuando los niños tienen más de 10 días de síntomas respiratorios, síntomas gastrointestinales, fiebre, pues se deben hacer las pruebas de serie. La primera, pues, una PCR y una IgG-IgM. Si sale positiva la PCR, pues es un caso confirmado. Si salen las dos negativas, es descartado. Y si hay una PCR negativa y una IgG positiva, es un caso probable, y dependiendo si es una IgM positiva, pues vamos a hacer una consideración de una infección reciente y se va a dar el algoritmo diagnóstico y de manejo dependiendo de la severidad. Y si es IgG positiva, pues depende si tiene síntomas o no, pues de realizarle pues como tal el manejo terapéutico, pues porque se consideraría una infección ya pasada. En los casos sospechosos ya confirmados los síntomas leves sin factores de riesgo, pues se le va a dar salida. Con factores de riesgo se le deberían hacer exámenes para evidenciar si hay algo adicional, si hay alguna alteración en estos paraclínicos para poder hospitalizar. Si son anormales, pues se hospitaliza y se rehacen otro tipo de exámenes adicionales. Y si tienen síntomas de alguna alteración en la sintomatología y en la clínica. Y si pues ya tienes pues como tal es un paciente crítico, pues se le hacen todo este tipo de exámenes y adicionalmente pues va a UCI. ¿Qué vemos acá? Esto es un cuadro que sacó la ASIN en esta nueva actualización. Como veíamos anteriormente en la otra imagen que les mostré de un estudio y de un artículo, como vemos acá la progresión de los síntomas, estamos viendo que cuando son sintomáticos la transmisión termina a los 28 días. Si es asintomático, puede estar terminando a los 21 días. La PCR pues, es el método confirmatorio en los cuales la sensibilidad se va a ir disminuyendo después del 14 o 15 días, y posteriormente los síntomas, como ya lo habíamos visto, más o menos al día 9, día 10, 8, inician los síntomas más graves. Pues eso es lo que se ha visto en la gran mayoría de pacientes. Ya la presencia después del día 15 o el día 14, pues es más importante y cobra más importancia pues los anticuerpos totales como la IgM y IgG. Y que posteriormente pues la IgM se vuelve menos sensible al día 28
y pues vamos a tener solamente el IgG. ¿Por qué es importante estos exámenes serológicos? Pues sí, principalmente hablaban pues de que los pacientes que acuden con una enfermedad evolucionada con más de 7 días de síntomas, pues se podrían realizar y son importantes. Los pacientes con síntomas y PCR negativa, estudio de personas con contacto y personas sanitario para ver si tienen inmunidad y por lo tanto bajo riesgo de contraer infección grave, eso cuando esté disponible pues totalmente los anticuerpos. Y pues obviamente el diagnóstico también útil es en los paneles moleculares para 18 y 22 patógenos, incluidos el COVID-19, y en este tipo de paneles es importante porque la coinfección, sobre todo en los pacientes pediátricos, se va a observar en algunas series de hasta 2/3 coinfección viral en los pacientes. Como ya vimos, pues los diagnósticos que no tienen alteración de signos vitales ni factores de riesgo, pues no hay exámenes de apoyo, se da egreso. Posteriormente, si hay alteración de signos vitales, oxigenación o factores de riesgo, se recomienda todos estos paraclínicos. Los gases arteriales al ingreso de hospitalización son importantes para mirar los índices de oxigenación y adicionalmente los scores de severidad. Y la ferritina, principalmente como cuadros severos y para diagnóstico de síndrome hematofagocítico y poder hacer un adecuado manejo de este mismo para evitar mortalidad. Los laboratorios en los niños, estos es principalmente en los niños, se ha evidenciado en series que la leucopenia es el hallazgo más común, la PCR solo se eleva en el 10 a 20% de los niños. En un estudio pues se encontró leucopenia en una PCR mayor a 10 que se asociaban a neumonía, y los casos severos se han encontrado elevación de las enzimas hepáticas, niveles de lactato deshidrogenasas altos, alteraciones en la coagulación como tiempo de protonina elevado y niveles de dímero D elevados. También puede ocurrir trombocitopenia y si se asocia la PCR con una procalcitonina elevada, pues vamos a tener posibilidades de una coinfección bacteriana. Esta serie en la cual evidenciaron 36 pacientes pediátricos infectados por COVID-19, ¿qué se encontró? Se encontró que la cantequinasa estaba elevada en un 31%, había leucopenia en un 31% de pacientes y principalmente en los casos moderados, porque acá solamente evidenciaron los casos leves y casos moderados. La leucopenia se vio en un 19%, principalmente en los casos severos, y también el incremento de la procalcitonina también se vieron en un 11.7% en los casos más severos. Esta es otra serie, este es otro artículo en los cuales pues como que compararon todos los artículos que han salido hasta ese momento de pacientes pediátricos y evidenciaron los laboratorios cuáles eran las alteraciones que tenían. Pues es una serie que muchos artículos eran de 1 o 2 pacientes, estos que sí son de 10, de 15, de 31%, de 31 pacientes. Pues ¿qué se vio? Pues que los pacientes adultos tienen un 80% de linfopenia, los que están severamente comprometidos, y en los niños solamente se evidenció que hay un 25% de linfopenia, pero en esto se asociaba a que los niños eran con diagnóstico de casos leves, por lo cual se considera que se puede correlacionar la linfopenia con la gravedad de la infección. En otro metaanálisis se observó que la procalcitonina se asociaba a un aumento de casi 5 veces el riesgo de infección grave, por lo cual es importante pues, en estos pacientes con deterioro realización de la procalcitonina, ya que si es alta, pues elevada, es altamente sugestiva de coinfección bacteriana. Entonces, como un resumencito, pues teníamos que los casos, el hemograma, pues en los casos leves, pues va a haber unos leucocitos normales, leucopenia y linfopenia leves. Ya en los graves, pues va a haber una linfopenia progresiva que nos hace pensar que el paciente va a tener un resultado o una evolución tórpida. Un radio de neutrófilos linfocitos cuanto mayor sea, mayor es el riesgo de mala evolución. La PCR está normal en los casos leves y en los graves pues puede ser normal o elevada, y sospecha sobre infección si se asocia a una procalcitonina elevada. La procalcitonina es normal en los leves,
y mayor a 0.5 se debe descartar una sobreinfección bacteriana. Y otros paraclínicos, en la parte graves, pues se evidenció una elevación de transaminasa, una LDH, una enzima muscular, mioglobina, dímero D, ferritina e hiperdicemia en los niños que se presentaban alteraciones graves. Como tal, realización de una radiografía de tórax en todos los pacientes con sospecha de COVID-19 se considera que la presencia de opacidades parenquimatosas de vidrio esmerilado, consolidación de distribución periférica y predominio basal puede sugerir el diagnóstico de neumonía por COVID. Principalmente en la etapa inicial se hacen de los casos de neumonía, las imágenes de tórax muestran pues unas pequeñas sombras e irregulares y cambios intercristales notables en la periferia pulmonar, y posteriormente los casos graves desarrollan aún más esas opacidades bilaterales, se hacen más evidentes con el vidrio esmerilado múltiple, sombras infiltrates y consolidaciones pulmonares. Para la realización de TAC de tórax, pues es importante saber que pues, es mayor el riesgo de transportar a un niño a un paciente a una sala de TAC. Importante pues el contagios que pueda tener durante el traslado, y por eso se hace importante pues saber las indicaciones de realización de TAC de tórax, pacientes con presentación severa, sospecha de neumonía por COVID-19, radiografía de tórax normal, hallazgos inespecíficos en la radiografía como diagnósticos diferenciales y el curso clínico que no está pues como tal esperado. Esto pues, es un artículo en los cuales evidenciaba y hilaba la parte de la tomografía de tórax en pacientes infectados con COVID. Aquí vemos un paciente en el cual se encontraron unas opacidades de vidrio desmerilado en el lóbulo inferior pulmonar derecho, localizado en lesiones subpleurales o extendidas en lesiones subpleurales. En el paciente B, de edad, este tenía una edad de 14 años, este tenía una edad de 10, en los cuales se veía una consolidación con signo de halo en el lóbulo inferior del pulmón izquierdo, rodeada de opacidades de vidrio desmerilado, y esta que se ve más comprometida es un niño menor de 1 año con consolidaciones difusas y opacidades en vidrio desmerilado en ambos campos pulmonares. Como criterios de hospitalización, se recomienda hospitalizar a los pacientes pediátricos con sospecha de infección o infección confirmada en menores de 3 meses, cardiopatía congénita, hipoplasia pulmonar, enfermedad pulmonar crónica, enfermedades neuromusculares, cuando tengan desnutrición grave, anemias, hemoglobinopatía, inmunodeficiencia y tratamiento supresor. Y los factores de riesgo que hay que tener en cuenta en pacientes pues, que tienen infección leve, pero tienen adicionalmente estos factores de riesgo, como los vemos, los pacientes inmunosuprimidos, con inmunodeficiencia, trasplantes, quimioterapias, VIH, repercusión hemodinámica en cardiopatías, hipertensión pulmonar, posoperatorio reciente, la fibrosis quística, la displasia broncopulmonar, los portadores de traqueostomía, diálisis, la drepanocitosis, que es importante en nuestro medio, la diabetes tipo 1, que, con mal control metabólico, y la malnutrición severa. Todos estos parámetros hacen que haya una evaluación importante en estos niños y que puedan tener una progresión a un pronóstico peor y a una pues, mayor severidad. Y adicionalmente, unos estudios muestran que también otros factores de riesgo pues, son menores de 1 año y con infección viral del tracto respiratorio inferior, que les va pues, como peor a estos niños. Criterios de severidad cuando ya tenemos pues, como paraclínicos, estamos hospitalizando, estamos considerando la conducta de los pacientes, pues la taquimia para la edad, letargo, alteración del estado mental, alteraciones metabólicas, sugieran lesión de órgano blanco como elevación de enzimas cardíacas, hepáticas, asobados, LDH, como ya lo habíamos visto, la acidosis metabólica y pues una imagen con infiltrado bilateral multilobar, con derrame pleural, opacidades en vidrio desmerilado. Bueno, ya hablando un poquito pues ya otra vez de la ruta, todo esto nos hace pues como el enfoque que tenemos que tener de esos pacientes en el hospital. El paciente ingresa y es evaluado por el médico general o y posteriormente de acuerdo a los criterios de interconsulta con pediatría, es evaluado con el pediatra y considera pues a dónde vamos a ir. Se tiene que llenar pues la ficha epidemiológica, se tiene que llenar pues como otra encuesta que realiza el hospital y adicionalmente pues solicitar la prueba.
Esto todo se hace en todos los pacientes que tengamos sospecha y que tengamos ruta COVID. En los pacientes pues, que están leves, pues se pueden dar egreso y se puede dar con todas las recomendaciones y signos de alarma. Los que están para hospitalizar y requieren hospitalización sin criterios de ventilación mecánica, pues van a ingresar a salas de paciente respiratorio, actualmente ubicaciones de ortopedia infantil en el 5º piso. El personal que evalúa al paciente debe tener todo el paciente debe tener pues la prueba de COVID y diligenciar las fichas correspondientes. Este pues, es un servicio que habilitaron en Ortopedia Infecto, en donde pues, van a tener un cuarto de preparación de medicamentos y situación de enfermería. El paciente solamente puede tener un acompañante que dé mascarilla, bata y guantes durante toda la estancia hospitalaria. El personal, obviamente, médico y de enfermería y pues el asistencial debe tener todos los artículos de protección personal, y todos los pacientes que están hospitalizados requieren un tratamiento guiado por infectología pediátrica. El equipo pues, de protección incluye una bata manga larga, una mascarilla, unos guantes y una protección ocular anti-salpicaduras. El área debe estar con unas ventanas abiertas y unas puertas cerradas. Las batas y guantes son de uso exclusivo y las mascarillas se deben reemplazar según sea, si están pues, dañadas, y si no, entonces las mascarillas quirúrgicas durante 24 horas y las mascarillas de alta eficiencia, pues máximo 5 recambios intermitentes u 8 horas seguidas. El higiene de manos es estricto y después de cada contacto con el paciente o retirar el equipo de protección personal, limpiar los elementos con alcohol del 70%, y cada paciente pues debe tener su propio termómetro y idealmente pues sus propios elementos de pues, toma de signos vitales. El personal de limpieza también debe tener su adecuado equipo de protección personal. Siempre debe haber un registro de las personas que han entrado en contacto con el paciente, pues para vigilancia epidemiológica, y el paciente se debe dar de alta lo más pronto posible para continuar 14 días de aislamiento después de iniciados los síntomas. La hospitalización ya como tal en UCI, pues son pacientes que ya vimos que es con una gravedad de severa o crítica. El paciente debe tener una prueba pues como COVID-19, diligenciar las fichas 348. Comúnmente son las 348 porque es la ira grave. En esta área están restringidos los acompañantes y evaluación diaria pues, del equipo de cuidado intensivo con todas las medidas anteriormente descritas, pues son las mismas de UCI, y idealmente una vez el paciente no requiera UCI, pues se debe trasladar pues, al aislamiento respiratorio en ortopedia infecto en el área interna, y pues con todas las precauciones el equipo médico y pues, el paciente con mascarilla quirúrgica para el traslado. Bueno, muchísimas gracias. Eso era pues como el comentar la ruta del hospital y pues todas las indicaciones pues en esa ruta, sobre todo los criterios de severidad y cómo lo vamos a, la conducta que vamos a seguir. Muy bien, doctora Lina María, excelente la revisión, muy actualizada. Se actualizó según las últimas normas y guías de la Asociación de Infectología a nivel nacional que salieron el día de ayer. Igualmente con pues, la ruta que se ha venido instalando dentro del Hospital Universitario del Valle. Hay unas definiciones completamente nuevas, novedosas para el campo pediátrico específicamente. También los invito a todos los compañeros, a los colegas, a que revisen la guía que están en el chat de todo el departamento y en los diferentes chats que existen pues, de educación respecto a COVID, porque acerca del tratamiento también hay unas observaciones bien importantes que el grupo de infectología nos hace para todo el gremio médico. Hay algunas observaciones que quisiera, Lina, que me aclararas, porque no la tengo suficientemente clara, es acerca de la interconsulta pediatría. Lo que me llama la atención es que según lo que yo veo en la diapositiva, el pediatría, esos pacientes te los va a manejar un médico general, ¿por qué no regresamos a diapositiva, Lina María? Jairo, ¿me deja intervenir, por favor? Sí, doctor, después de que me contesten la pregunta, con mucho gusto, doctor. Es que la intervención va con la pregunta, porque en esa guía okay. pues, fue yo quien la hice prácticamente con la doctora claro, Isabel entonces, Hurtado. Por supuesto, yo le puedo responder, mire, en general, por favor, en la presentación retiremos, la guía apareció no ayer, sino abril 12, o sea que llevamos 4 días con ella.
y el de marzo 26 se presenta para confusores. En la que me mandan para revisión, me mandan la de marzo 26. Entonces, digamos que la tarea que iba a hacer con todo el equipo acá es que conozcan esta presentación que me sumo, que fue muy buena, del servicio de urgencias y en este caso la residente rotante. El hecho puntual se centra operativamente en lo siguiente. Gracias a la gestión y lo quiero recalcar, de la doctora Isabel Hurtado, anoche mandó la ruta operativa de atención de los niños afectados, el manejo, la parte de tratamiento, lo que tiene que ver los procesos de intubación y lo que tiene que ver con traslado. Entonces paso a hablar para contestarle al doctor Alarcón. Esa ruta que está establecida para el equipo médico no está vigente, y no está vigente porque operativamente y administrativamente no ha sido posible montar toda la parte de atención del grupo humano. Entonces, por lo pronto se están atendiendo donde se ha establecido la ruta inicial, o sea, en el triaje, donde hay un pretriaje que está a cargo de una enfermera jefe y de un médico general, quien llena unos criterios establecidos al momento de la admisión en ese pretriaje. Mire que allí, por ejemplo, considera la fiebre. Y la guía operativa que sale en abril 12, ya la fiebre prácticamente no pasa a ser un elemento pendular, y habla de otros elementos como son elementos respiratorios más otros datos clínicos. Entonces, digamos que estamos como asincrónicos frente a la ruta que nosotros mismos elaboramos y frente a la propuesta de la SIM. Pero digamos que fiebre, si no es un elemento pendular, pero es un elemento básico en la infección respiratoria. Y en ese pretriaje, si considera esos criterios, pasa en este momento al triaje respiratorio, y ahí es donde interviene el equipo de pediatría de acá, de urgencias pediátricas del Hospital Universitario del Valle. Entonces, yo pienso que nos den opción a que se operativice la propuesta que presentó la doctora Lina, porque realmente no vamos a desgastarnos algo que todavía no funciona, y no funciona por lo dicho anteriormente. Yo creo que esos eran los puntos. A ver, miren, en la parte operativa, porque pues lo que quiero es que tenga aplicabilidad aquí en nuestro medio. En la parte operativa ya tenemos todo menos la ruta de enfermería. Hoy en la presentación de turno, el pediatra se quejó de que el grupo de enfermería acá se le daba al grupo de enfermedad respiratoria y el grupo de enfermedad respiratoria, en fin, una serie de cosas que tenemos que mejorar, y la pongo en conocimiento público porque precisamente de eso se trata los planes de mejoramiento. Entonces, enfermería no ha establecido la ruta, y nuestro trabajo es establecer la ruta de enfermería, quién va a responder, para que no quedemos como equipo llamando uno o al otro. Las normas y las sugerencias a través de las publicaciones científicas recomiendan crear equipos únicos, pero nosotros no tenemos esa posibilidad de crear equipos únicos. No sé, doctor Alarcón, perdone si fui muy exegético, pero la verdad es que esa ruta que se planteó allí no la hemos podido operativizar, y muchas gracias. No sé, Lina, si alguno de los compañeros participantes que están acá, el doctor Olmer, por ahí vio el doctor Humberto Ortiz, Carlos Jiménez, tienen algún comentario que hacer acerca de la presentación y acerca de la implementación de la ruta. Indiscutiblemente, la experiencia universal ha demostrado para todos es que estos pacientes no se pueden trabajar sino en dos rutas completamente diferentes: los pacientes respiratorios completamente aislados de los pacientes no respiratorios. Entonces, eso sí, lo ideal es que el hospital universitario trate de implementarlo. A mí no me parece que sea concebible que el principal hospital del suroccidente del país no tenga posibilidades de implementarlo en estos momentos de la epidemia, pero bueno, pues esa es la realidad, y hay que esperar a ver pues, que se pongan de acuerdo allá. Pero tal vez lo que uno sí puede aportar. Hola, buenos días. Tal vez sí, una de las principales cosas que pues la charla estuvo muy buena, muy actualizada, pero el mensaje más claro que debe quedar, sobre todo en todos nosotros, es que primero, mi seguridad; segundo, la seguridad de mis compañeros; y tercero, la seguridad de mi familia. Ese creo que es el mensaje que más debe resaltar entre todos nosotros, porque generalmente, si uno mira, son los médicos los que han fallecido, y no mira terapeutas respiratorias o fisioterapeutas,
que hayan fallecido, y tal vez es porque en nuestra formación durante todo este tiempo somos como muy olímpicos en la forma de cómo cuidarnos. Entonces el mensaje más importante es que nos protejamos y tengamos las medidas de seguridad y no entrar en pánico en caso de ver a un niño en falla respiratoria, sino tener ese momento o esa pausa de respirar profundo, protegerme y ahí ya entrar a actuar, porque es probable que si uno ve un niño desaturado o gasteando, uno va a entrar en pánico y uno va a querer entrar rápidamente a acción o a actuar, pero primero la seguridad de uno, después la de los compañeros, porque si yo me infecto, después puedo infectar a los demás, y tercero, pues proteger a nuestra familia. Buenos días. Sí, ¿quién habla? Jairo, buen día. Jorge, ¿cómo vas? Doctor Mejía, adelante. Excelente trabajo, Jairo. Jaime, doctora Lina, buena presentación. Yo tuve un bache en la comunicación al comienzo cuando te referiste a la mortalidad. Quisiera que me repasara otra vez esa cifra que mencionaste al comienzo sobre mortalidad. La mortalidad pues total no la han descrito pues en pediatría, pues, en pediatría es total, mínima, ¿no? mundial, la global. Es mínima. Sí, es mínima, pues lo total es 119.410 casos, y en Colombia pues solamente hay un caso, y pues en la mortalidad como tal en Colombia total, pues adultos y niños, pues es de 3.9%. Comparado a H1N1. Sí, era el comentario referente a posiblemente las cifras que reporta el Instituto Nacional de Salud relacionado con grupos etarios. Uno podría más o menos estimar letalidad, ¿no? De acuerdo con casos confirmados, ¿cuántos de esos casos confirmados se mueren de acuerdo con grupo etario? Ya podría entrar un poquito más fino y hacer el análisis reverso de mortalidad para atrás, es decir, de cuántos están diagnosticados se mueren. Ahí puede uno estar un poquito la letalidad que está más relacionada con los casos infectados, porque es que ya con un 50-60% de ausencia de pruebas ideales, pues el subregistro para el denominador es alto, pero excelente presentación, fue muy clara. Oye, pero la letalidad es del 10%, según las presentaciones que han hecho internacionalmente, que dobla a la influenza H1N1. Pero no de pediatría. No de pediatría, exacto, pero no de pediatría. Global. Porque global. Claro, porque a mí me llama mucho la atención la curva poblacional del COVID Colombia, que es de los cuarentones, cincuentones, ¿sí? Y cuando uno se va, que son, pues, es más o menos la curva poblacional nuestra, y se va a los casos de muerte y encuentra ya un poquito de concentración por encima de los 60 años y relacionados con comorbilidades importantes, más que eso es bueno tenerlo en cuenta para definir el foco de pediatría y tener de alguna manera una aproximación a la letalidad. Sí, porque digamos el artículo que tiene una cifra de casos de 2.143 pacientes, solamente hubo una mortalidad pediátrica hasta el día febrero 8 pues, en China, que fue donde comenzó pues, el epicentro. Ya posteriormente, pues obviamente lo que es Estados Unidos, España e Italia, que superaron ya el número de pacientes contagiados a China, pues tienen más mortalidad infantil. Más sin embargo, sigue siendo pues casos más leves la gran proporción. Sí, señora. O sea, la mortalidad en pediatría es absolutamente mínima, ¿no? O sea, y siempre asociados a comorbilidades o a factores de riesgo de mal pronóstico, como lo escribió muy bien Lina en su presentación. Es importante que todos sepan que esta presentación queda grabada y se sube al canal de YouTube del Servicio de Urgencias y va a estar disponible pues, para su difusión. Obviamente hay que tener en cuenta que hay observaciones que hay que tener en relación de que hay elementos que todavía no se han podido implementar, como la ruta COVID entre el hospital universitario, pero los parámetros y las guías quedan ahí. Si no es más, si no hay ningún otro comentario, pues damos por terminada la reunión de pediatría de urgencias. Muchas gracias por la asistencia.
Muchas gracias. Bueno, Lina, muchas gracias. Bueno, Doctora muchísimas Raquel, muchas gracias a gracias. Todo el todos. equipo, muchas gracias. Estamos aquí en urgencias, nos retiramos. Gracias. Bueno, hasta luego. Muy bien, Lina, muy bien, muy buena la presentación. Muchas gracias. Gracias. Le quitaste atrás del computador mío y lo pusiste ahí. Sí, ya. Entonces volvete a